El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de estos preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, estamos en este miércoles que el Señor viene a traernos una nueva enseñanza para poder alcanzar la salvación. ¿Qué es? Dice, no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Quiere decir que la ley que ya existía, que es la ley de Moisés, el Señor quiere llevarlo a la plenitud. Y hemos dicho que nuestro Señor Jesucristo es misericordioso y bondadoso, que perdona todo, pero Él pide, quiere, desea, anhela, exhorta que se cumpla la ley de todas maneras, porque no ha venido a abolir, sino a darle plenitud. Y está pidiendo ahora que no se salten ni una letra ni una tilde de la ley. ¿Por qué? Porque si nosotros explicamos mal la ley, pues puede haber un error de concepto, un error doctrinario, un error teológico y nos desviamos de la fe. Si ya nos desviamos en la cuestión de la ortografía, imagínense si nos desviásemos en cuestión de la ley, en la cuestión del amor. Por eso el apóstol San Pablo viene a recordarnos aquí a los Corintios en este capítulo 3, en el que dice que nosotros hemos tomado esta decisión no por voluntad propia. Dios es el que ha infundido dentro de nuestro corazón esa fuerza, porque Él es el primer testigo de la gracia de Dios. Por eso a San Pablo le dicen el apóstol de la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios ha actuado en San Pablo, que lo ha convertido de perseguidor a ser perseguido, a cristiano. Y San Pablo sabe que por la naturaleza humana todos tendemos hacia el mal. Envidia, odio, venganza, resentimiento, maledicencia, orgullo, soberbia, hasta falsa humildad. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana está así, por el pecado original que nos tiene las tendencias hacia el mal. Si no fuese por la gracia de Dios que nos convierte y nos sustenta, nosotros no podríamos llegar a la santidad. O sea, nosotros somos santos porque Dios quiere y nos ha dado la fuerza para ser santos. Por eso el Señor había prometido al Espíritu Santo: les mandaré el Paráclito, que les dará la fuerza necesaria para ser mis testigos en todo el mundo. Entonces, por nuestra propia fuerza no podemos. Por eso debemos aprender bien la ley, aprendiendo, pero no como lo de San Pablo nos está señalando. Dice que la ley por sí misma mata, pero el Espíritu da vida. O sea, nosotros debemos, en el cumplimiento de la ley, no transmitir solo la ley, sino el sentido de la ley, el espíritu de la ley, el amor que la ley encierra. Porque dice que si nosotros hacemos eso, resplandeceremos más que Moisés. Porque el resplandor de la santidad supera al resplandor de Moisés. ¿Por qué? Porque dice que Moisés era lo caduco, porque Moisés iba a morir. Moisés estaba trayendo los mandamientos para el cumplimiento terreno de la ley, que los hombres puedan ceñirse a esa ley, que todavía no había habido la redención, todavía no había venido el Espíritu Santo que nos dé la fuerza para ser testigos de esos mandamientos. Y Moisés estaba resplandeciente de luz por causa de que estaba en contacto con Dios. Y San Pablo nos está diciendo, si así fue lo caduco,
¿cómo será lo que es perenne? La gracia, la santidad, Dios mismo, ¿cómo será luz? ¿Cómo será iluminación? Pues para que nosotros podamos un poco comprender cómo es que no debemos saltarnos la ley, vamos a poner un pequeño ejemplo, así ya. Entonces, cuando yo digo, Pedro es alto, ¿dónde pongo la coma? ¿O no pongo la coma? ¿Dónde pongo la coma o no pongo la coma? Pedro es alto. Si yo pongo la coma, Pedro, coma, es alto, ¿qué estoy diciendo? Pedro, estoy diciendo, llamando la atención a Pedro, y estoy diciendo es alto. Aquello que lo estoy viendo, lo conozco, lo que me han pedido, está alto. Pedro es alto. Y si yo no le pongo la coma, Pedro es alto, me estoy refiriendo a que Pedro es alto. Entonces hay una diferencia con solo poner la coma. Y entonces, si yo niego la Santísima Trinidad, niego la presencia de Jesús en la Eucaristía, dudo que nuestro Señor Jesucristo es hombre Dios y Dios hombre, no estoy enseñando la ley verdadera, me estoy desviando. Y si yo dudo la primacía de la Iglesia sobre todas las otras formas de pensamiento, ideales, yo dudo, no estoy poniendo a la Iglesia en el centro, porque Dios es la verdad. Dios es único, no existen otros dioses, es un solo Dios. Si yo dudo de eso, no estoy enseñando la fe verdadera. Como ocurrió a estos padres que nos han enseñado en la duda de que existe el Santísimo Sacramento y los milagros eucarísticos que hemos tenido a lo largo de la historia. Recordemos al anciano, que era una duda del padre, y también el de Orvieto, que es en realidad Bolsena, que era una duda de la presencia eucarística de nuestro Señor Jesucristo en la hostia. Entonces, si nosotros enseñamos esa duda con duda, no estamos enseñando bien. Nosotros debemos enseñar con seguridad, con certeza, con amor. ¿Y por qué? No debemos saltarnos una tilde. No debemos saltarnos un precepto de la ley. Primero tenemos que nosotros cumplir la ley, conocer el principio, conocer la doctrina y enseñarla. Porque muchos desvíos pueden acontecer en lo largo de la historia. Han sucedido los maniqueos, los panteístas, los donatistas, todos los que se han separado de la verdadera doctrina de la Iglesia, y hasta ahora persisten, pero la doctrina de la Iglesia se ha mantenido, ya tiene 2000 años de doctrina de la Iglesia, y es una, y no cambia. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que pedir a la Virgen, pedir a Dios en nuestras oraciones, en nuestro rosario, no saltarnos la ley. Enseñar la ley, no sea, así pues rigurosamente. Tenemos que ser rigurosos en la ley, pero cuando alguien se equivoca, corregirlo y perdonarlo. Cuando alguien se equivoca, con misericordia, porque el Señor nos dice que tenemos que buscar la justicia, pero también tenemos que ser misericordiosos. ¿Cómo combinar los dos actos en una sola persona? Ser justo y ser misericordioso. Solo con la gracia de Dios. Porque si fuese solamente con la naturaleza humana, inteligencia humana, no seríamos justos ni misericordiosos. No seríamos, punto de llamada de atención, sin bondad, sin afecto, sin cariño. Y no estaríamos haciendo lo que el Señor Jesús pide, cumplir la ley y llevarla a plenitud. Plenitud significa amor, amar a Dios, amar la ley, amar el cumplimiento de la ley y transmitirla con entusiasmo y con alegría. Entonces, queridos hermanos, pidamos a la Santísima Virgen María, pidamos al Señor San José, a nuestro ángel de la guarda, que siempre nos ayudan, que siempre nos acompañan, para que nos sigan inspirando para poder practicar bien los mandamientos, cumplir los mandamientos, recibir los sacramentos, creer en lo que la Iglesia nos enseña. La Santísima Virgen María sabrá mejor darnos lo que necesitamos. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima.